Pues vamos a Efesios. Hemos estado estudiando esta epístola del apóstol Pablo desde la cárcel a una de las iglesias en una de las ciudades más conflictivas en el tema de idolatría, en el tema de ocultismo, en el tema de muchas doctrinas que se movían entre la gente. Pero vemos la gloria de Dios, que llega el evangelio, alcanza a las personas. Si tú estuviste aquí en el tiempo de la introducción, cuando dimos Efesios, basándonos en Hechos capítulo 19, vemos cómo mucha gente dice que vinieron y dejaron sus libros, y esos libros eran libros de brujería, por si tú no sabías, porque históricamente, esto no lo dice la palabra, pero históricamente Éfeso tenía una escuela de brujería, una escuela de ocultismo. Y al entregarse las personas a Cristo, al recibirle en su corazón, a dar el paso de fe, de empezar a caminar para el Señor, lo demuestran en un arrepentimiento tal que traen sus libros. Dice que se hace pues imagínate, yo creo que llegó una persona y luego dos y luego cinco, y de repente ya una montaña de libros y hay una hoguera en ese lugar, y se le arma ya al apóstol Pablo y a sus acompañantes. Pero Dios se manifestó y levantó en esa ciudad una iglesia poderosa, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia con presencia en la ciudad, una iglesia que se sabía que había una luz, una lumbrera en esa tiniebla, en ese desierto. Se percibía que Dios estaba ahí. Y ahora Pablo escribe esta carta y estamos ya en el capítulo 3. De hecho, hoy terminamos esta porción en el capítulo 3, donde tiene que ver con la parte doctrinal. Pero cuando hablamos de doctrina, yo no quiero que tú pienses en una palabra donde simplemente se trata de algo teórico. No. Todo lo que nosotros creemos, la doctrina es lo que creemos. Todo lo que nosotros creemos. El apóstol Pablo, cuando nos está hablando por medio de esta carta, de este escrito, e inspirado por el Espíritu Santo, Él quiere que nosotros vivamos lo que se está escribiendo, lo que se está hablando en este lugar, en estas porciones. Y recuerda, Él está escribiendo desde la cárcel, ¿sí? Está mandando esta carta junto con Filipenses, junto con otras cartas del Nuevo Testamento. Y también esta porción nos va a presentar la segunda oración apostólica, porque el apóstol Pablo ora sobre la iglesia en Éfeso para que les caiga la revelación. Y tú vas a ver, es una oración, pero de esas, es como si te dieran así una inyección de vitaminas y proteínas y minerales, y quedas fortalecido cuando escuchas el tipo de oración que el apóstol Pablo está haciendo a favor de la iglesia. Y bueno, aquí empezamos en el capítulo 3, pero ¿qué les parece? Hago una pausa, oramos y le pedimos al Señor que nos hable. ¿Está bien? Señor, gracias, háblanos. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú reveles tu palabra a nosotros, que traigas entendimiento a nuestro corazón, pero sobre todo que nos permitas amar más a Jesús a través de lo que vamos a leer ahí. Que al mismo tiempo seamos liberados, Señor, en el potencial, en la presencia tuya en nuestras vidas, en nuestros corazones, y hables a nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Yo les decía, porque empezamos en el versículo 3, dice: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los no judíos, me arrodillo en oración. Entonces es como que empieza el apóstol Pablo a decirnos que va a orar, pero antes de orar va a decir algunas cosas. Y siempre he pensado que qué bendición haber sido el soldado que custodiaba a Pablo. A veces pensamos que ellos eran los prisioneros, el apóstol, pero el prisionero era el soldado que había sido, que estaba ahí con Pablo. Porque en los tiempos de los romanos, los presos importantes, como lo era Pedro, por ejemplo, también cuando lo encarcelan allá en la zona donde está encarcelado, creo que es en Jerusalén, recuerda que lo encadenan a los soldados. Y eso se acostumbraba, que encadenaban a los presos con los soldados. Pero haber sido el soldado encadenado con Pablo,
Pues qué bárbaro, ¿verdad? O sea, imagínate a Pablo orando como orando y el soldado pensando así: ay, Dios mío, me va a partir un rayo en este lugar. O yo no sé qué pensaba, pero qué momento. Y la Biblia nos va dando testimonio que algunos de esos presos se van convirtiendo, se van entregando a la fe, se van entregando a Cristo. Y, y Pablo, en esta sección, encarcelado, pues le privaron de su púlpito, pero desataron su pluma. Y al desatar esto, ahora el Espíritu Santo nos trae la enseñanza por medio de la epístola a los Efesios. Entonces vamos leyendo versículo 2, voy a leer del versículo 2 al versículo 6. Dice: sin duda se han enterado del plan de gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como yo le escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas de Dios. Es decir, y aquí está el misterio revelado, el misterio que ya en 3-4 ocasiones se ha repetido la palabra. Este es el misterio revelado, versículo 6. Es decir, que los no judíos son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces aquí, este es el gran misterio que en los tiempos pasados no había sido revelado, pero que fue revelado a los apóstoles, a los santos apóstoles, entre ellos Pablo, también Pedro. Primero fue revelado a Pedro, recuerden, porque él en casa de Cornelio se dio cuenta de que el Espíritu Santo iba a caer sobre judíos que ya lo tenían y sobre gentiles. Pero después Pablo es quien lleva el mensaje de que de los dos pueblos se hizo un solo pueblo en la iglesia a los gentiles. Y eso es lo que nos está hablando aquí. De hecho, Pablo no entendía ese misterio. Cuando tú lo ves persiguiendo a la iglesia, él pensaba que estaba sirviendo a Dios por medio de perseguir a la iglesia. Yo creo que hay gente religiosa hoy en día que piensa que sirve a Dios persiguiendo a Dios. Y es lo que cuando el apóstol Pablo, ahí en Hechos capítulo 9, recuerda que él va en camino a Damasco para asolar a la iglesia, perseguir a la iglesia y sacarlos de los lugares de oración. Y la Biblia nos da el testimonio que los arrastraban. La Biblia nos da testimonio de que cuando matan a Esteban, van y dejan la ropa de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. Y luego nos dice la Biblia que este joven, en su ardor, en su celo religioso, respiraba amenazas de muerte. Pero llega un día donde Jesús lo encuentra en el camino a Damasco, y en ese lugar, en esa parte, Jesús se presenta y cae el apóstol Pablo, le pone una arrastrada a Jesús, pero de esas que te pusieron a ti en la secundaria. Yo no sé cuántos de ustedes se pelearon una vez en la secundaria. Me pusieron una arrastrada una vez. Sales así todo llorando así, y se levanta Pablo de esas, y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pensando él que servía a Dios, estaba realmente persiguiendo a la iglesia. Y asolar a la iglesia, hacer algo contra la iglesia, es hacerlo contra Jesús. Y entonces él viene y confronta y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego aquí es donde Jesús le revela el misterio. Ahora, el misterio, el apóstol Pablo lo va revelando, o lo vamos leyendo nosotros, mejor dicho, en el libro de los Hechos, en sus testimonios. Pablo da vemos la conversión en el capítulo 9, vuelve a dar su testimonio por el capítulo 16 y vuelve a dar su testimonio por el capítulo 26 de Hechos. Cada una de las veces que va dando su testimonio, va ampliando la revelación, va ampliando lo que Jesús le habló en ese día. Pero voy a leer del capítulo 9, versículo 15 y 16, dice: ve, insistió el Señor. Esta es una palabra que Jesús le está dando a Ananías. Ananías es la persona que recibe a Pablo en Damasco, es un hermano, es un cristiano, un hermano en la fe, que recibe a Saulo, en este caso, Saulo de Tarso. Pero cuando Ananías recibe la palabra de ir a ayudar a Saulo, orar por él,
pues le duda, ¿verdad? Es como si a ti te dijeran, oye, pues ve a orar, ahí está en una casa aquí en Cos y aquí en Venustiano Carranza y las calles de aquí, ¿verdad? Ahí está el Chapo, ahí te está esperando. Y pues, oye, obviamente tú vas a estar así como, ¿seguro, Señor? Pues eso es lo que pregunta aquí Ananías, así como que, ¿estás seguro? Y Jesús le dice, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido, y aquí está el misterio, para dar a conocer mi nombre a las naciones. La palabra nación es la palabra etnos, que son todos los que van a escuchar el evangelio. Dice, y a sus reyes como al pueblo de Israel. Aquí es la primera ocasión donde ese misterio que de dos pueblos se hizo uno comienza. Por la predicación, dice, Él le va a dar a conocer mi palabra, mi reino, a las naciones, a los pueblos y a sus reyes y al pueblo de Israel. Dice, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y eso es algo que Pablo, al leer el libro de los Hechos, vamos viendo cómo va padeciendo. De hecho, está escribiendo desde la cárcel por predicar la palabra a los gentiles y por persecución de los mismos judíos, que eran sus hermanos. Entonces, bueno, aquí nos está hablando que Dios le iba a revelar, según lo que leímos en Efesios capítulo 3, le está revelando la palabra. ¿Y cuándo comienza la revelación, por ejemplo, en nuestras vidas? Cuando leemos la Biblia, al leer la palabra, al exponernos a la predicación de la palabra, Dios va trayendo revelación. Y revelar es quitar un velo, es un apocalipsis que sucede en nuestra vida, en nuestro corazón, para que Él hable. Y cuando realmente hay revelación en nuestra mente, entendimiento y corazón de la palabra, hay cambios. No solamente escuchamos y qué bonito y qué padre se oye y cuánta teología y mira qué entendimiento, mira qué conocimiento. Hay más, hay cambio, hay transformación, hay renovación, hay milagros. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero aquí en la última sección de lo que leímos de Efesios, dice esta porción, dice, es decir, los no judíos son junto con Israel. Y Pablo dice algo bien interesante: beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa de Cristo mediante el evangelio. O sea, ambos, judíos y gentiles, nos convertimos por escuchar el evangelio. El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Dios tiene un amor por ellos, Dios tiene un favor hacia ellos, pero ellos no se van a salvar por ser hijos de Abraham. Recuerda, es lo que Jesús le decía a los judíos: se van a salvar igual que los gentiles, o sea nosotros, por escuchar el evangelio y creer en el Señor Jesucristo. Que si tienen una bendición ancestral, milenaria, claro que la tienen. Sin embargo, la salvación de sus almas viene por escuchar el evangelio. Igualmente, la promesa de Cristo Jesús mediante el evangelio. Gálatas 3:29 dice al respecto: si ustedes pertenecen a Cristo, le está hablando a los Gálatas, a gentiles. Si ustedes le pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Ay, papá, dirían. Fíjate lo que dice aquí. Esto es precioso. Si ustedes pertenecen a Cristo, son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Te acuerdas lo que Dios le dijo a Abraham? Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Ahí es donde primero se desenvuelve esa tremenda promesa que se le habla a Abraham, y que nosotros al estar conectados con Cristo, igual que Abraham, por medio de la fe, la cual también fue justificado, nos hacemos herederos, dice aquí, según la promesa. ¿Y cuál es la promesa que se le da a Abraham? Dice: el Señor dijo a Abraham, Génesis 12:1, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Y aquí está la promesa: haré de ti una nación grande. ¿No lo creen o qué? Dice: y te bendeciré. Dios te quiere bendecir. ¿Te acuerdas que tuvimos toda una serie de la palabra Barak? De Dios te quiere bendecir.
Eso está desde Abraham, conectarnos con Cristo de la misma manera que Abraham se conectó. Dice la palabra que le fue contado por justicia, o sea, fue justificado antes de que Jesús derramara la sangre en la cruz del Calvario, por haber puesto su fe en Dios, y fue justificado igual que nosotros, que vemos hacia el pasado la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Nos otorga a nosotros la misma justicia que Abraham tuvo que vivirla a través de la fe. De igual manera nosotros. Y entonces aquí dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y vienen varias bendiciones de Abraham, y luego vienen varias bendiciones a Isaac, y vienen varias a Jacob, perdón, y luego a Isaac, a los patriarcas vienen las bendiciones. Y es lo que Dios está hablándole aquí a los gentiles en Éfeso, de que somos beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo. Primera de Corintios 12 dice, versículos 12 en delante, dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados en un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y lo que Pablo está explicando aquí es que todos y cada uno de nosotros fuimos bautizados. La palabra bautizados en este caso viene siendo: nos identificamos con Cristo, todos, judíos y gentiles. Cuando reconocimos a Jesús, fuimos identificados con Cristo en un solo cuerpo, y todos bebemos del mismo Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí nos habla que somos también copartícipes de las promesas, las mismas promesas bíblicas que estaban por años sobre los judíos. O sea, ellos leían el Antiguo Testamento y decían: clama a mí, yo te responderé, búscame, y si me buscas de corazón me vas a encontrar. Yo soy tu pastor, no te dejaré, no te desampararé. Todas esas promesas: yo peleo tu batalla, no estás solo. Todas esas promesas, que son cientos de promesas en el Antiguo Testamento, que los judíos eran las personas las cuales eran receptores de toda esa bendición. La Biblia nos dice que ahora nosotros, por medio de Jesús, nos injertamos en el cuerpo, y también las mismas bendiciones que son para ellos son para nosotros. ¿Quién dice amén a esto? Y luego el apóstol Pablo, avanzo en la lectura, dice versículo 7, Efesios 3: de este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Y me encanta, porque está en la cárcel, pero no se está quejando, sino está diciendo: llegué a ser servidor, y es un regalo que me dio por su gracia. Porque servir a Dios es un regalo. Es un regalo que podamos servirles. Ahora, ningún hombre se puede hacer a sí mismo ministro de Dios. Ningún hombre se puede autoproclamar ministro. Esto viene de Dios. Este es un llamado del cielo que se confirma con la iglesia, es algo, un testimonio que está ahí, porque el llamado, el mensaje, la obra, el poder para realizar el ministerio genuino solo pueden ser dados por iniciativa, por prerrogativa de Dios mismo. No hay otra manera de hacerlo. Y es lo que, por ejemplo, cuando vamos a Hechos 26, que leemos la segunda o la última de los testimonios de Pablo en cuanto a su conversión, fíjate cómo lo dice. Hechos 26, 16 dice: ahora ponte en pie, me he aparecido a ti. Porque recuerda, Pablo está en el piso, está hecho garras, está arrastrado, y Jesús le dice: ponte en pie, me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo. Y bueno, le habla muchas cosas aquí, y le dice que lo que está diciendo Pablo es que fue Cristo quien lo llamó. Fue Cristo quien lo llamó, así como te llamó a ti también. ¿Sí? Y no habla nada más de los pastores, no habla nada más de los que
nos dedicamos en nuestra vida a compartir, a enseñar. No. Dios también te llamó a ti. Dice el Nuevo Testamento que todos fuimos hechos ministros de un nuevo pacto, y eso es por asignación divina. Sigo leyendo versículo 8 en delante, del 8 al 13 dice: aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables, otras versiones dicen inescrutables riquezas de Cristo, de hacer entender a todos el plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Te resumo esto: lo que Pablo está diciendo aquí es que toda esta riqueza Dios la ha dado por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia no es un grupo de personas inscritas en solicitudes. La iglesia no es tampoco una membresía, aunque puede haber una membresía, no lo descartamos. La iglesia no es un edificio, ¿sí? Un local, una catedral. La iglesia no, es más, yo te podría decir tampoco, la iglesia no son personas. La iglesia son personas a quienes Cristo les ha salvado, personas que han sido lavadas con la sangre de Cristo, todos y cada uno en distintas naciones, de distintas edades, de diferentes idiomas, de diferentes culturas. La iglesia es aquellos que han reconocido a Jesús como Señor y que han sido lavados, que se les ha revelado que Jesús es el Mesías. ¿Sí? Eso es la iglesia. Y Dios se manifiesta a través de pequeños rebaños, iglesias locales que Él establece, como lo somos nosotros. Somos una iglesia local en la ciudad, en la nación. Eso es lo que somos nosotros. Y dice que toda esta belleza, toda esta riqueza que hay en Cristo, estas inescrutables, incalculables riquezas de Cristo, Dios las da a conocer por medio de la iglesia. Es lo que está aquí. Versículo 13 ahora dice: así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Posiblemente o probablemente había un desánimo porque veían a Pablo en la cárcel. Y es que hay gente que cuando ve que suceden cosas complicadas, complejas, se empiezan a preguntar, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Si él es un predicador, si es cristiano, ¿por qué le pasan estas cosas? Pero Dios tiene un plan, amados, ¿sí? Dios tiene un plan en todo y está mostrando aquí. Lo que para nosotros son cambios de rumbo, tormentas, tragedias, cambios de planes, quitadas de tapete, diagnósticos raros o terribles, pérdidas, cosas que nos desconcertan o desconciertan. Siempre el Señor, recuerda, tiene cuidado de su pueblo, de sus hijos. Y eso es lo que Pablo les está dando a entender aquí. Muchas veces yo he tenido gente en mi oficina que me dice: me cortó, me corrieron, me cerraron la puerta, me robaron, y muchas veces al momento suena como un golpe, como una tragedia, como algo terrible. Pero muchas veces esas cosas son los misioneros de Dios para hacernos ver mejores planes, mejores cosas, mejores situaciones. Que si va a haber cruz, y que si va a haber muerte, y que si va a haber patadones al ego, y que si va a haber todo lo que no nos gusta. Claro que lo va a haber, porque en su proyecto y en su propósito Él está formando a Jesús en tu vida. Y formar a Jesús cuesta, no es fácil, hay que morir.
A menos, claro, que nuestro pecado haya provocado ciertos eventos, entonces ahí hay otras cláusulas, las cuales podemos tratar en otro momento. Versículo 14 dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre. Ya lo había dicho en el versículo 1, pero aquí aquí lo repite, y aquí es donde comienza la segunda oración apostólica de la carta. Y ahora como 10, 11 cosas son las que yo saco que deben ser reveladas a nosotros. Déjame leer la porción de corrido y luego nos vamos deteniendo. Versículo 15 al 20 dice, de quien ya leímos, dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, les fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Versículo 20: al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Y aquí nos habla en esta oración una serie de peticiones que Pablo lleva delante de Dios para que sean reveladas, para que sean otorgadas a nuestras vidas. Y empezamos, dice aquí, habla de familia, por ejemplo, de paternidad, porque somos la familia de Dios en la tierra. Y no es una secta, no es una cosa, suena de repente raro, y los medios y el mundo ha querido desprestigiar a la iglesia. Obviamente quiere desprestigiar la palabra de Dios, pero nosotros como familia de Dios contamos con este libro milenario que asegura las verdades de Dios. Es el único libro que al pasar de los siglos se ha conservado. Dios le ha dado la vida a este libro para transformar corazones y para que lo podamos tener. Y por más esfuerzos que han habido por desintegrarlo, acabarlo, moverlo, transformarlo, quitarle palabra a la palabra, Dios permite que su palabra siga siendo predicada en medio de nosotros. Y ese es el privilegio que como familia nosotros tenemos aquí. Las naciones, los pueblos hacen tratados, hay política. Ahorita el ambiente político aquí en Coahuila pues se está poniendo complicado y empieza y se va a poner más. Pero siempre los esfuerzos de los hombres sin Cristo son la Torre de Babel. Nosotros tenemos la verdad que transforma corazones, vidas, familias, y es por medio de la palabra de Dios. Lo siguiente que dice aquí: que seas fortalecido en tu ser interior o en tu espíritu, dice la Reina Valera 60, que seas interiormente bendecido o fortalecido. Es entender que la verdadera fortaleza es el poder de Dios en nosotros, el dunamis del poder del Espíritu Santo en nosotros. Cualquier otro tipo de fortaleza, cualquier otro tipo de fuerza es simplemente eso, una simple fuerza humana. Pero Dios tiene mucho que darnos. Esta es una realidad que queda establecida en nuestros corazones. Y luego sigue diciendo: que habite Cristo, que habite Cristo. Cuando Cristo habita en nosotros, cuando Cristo es quien habita en nosotros, no hay problema que nos pueda sacudir, porque Cristo habita en medio de nosotros. Es un misterio, ¿verdad? Que mora en nuestros corazones, está a la diestra del Padre, pero es omnipresente, está en todas partes y habita en medio de nosotros. Moramos con Él, sentados en lugares celestiales, y Él mora con nosotros en nuestro caminar en la tierra a través del Espíritu Santo. Sí, habita Cristo en nosotros. Y luego usa otra palabra: arraigados. Es la cuarta petición, que la iglesia esté arraigada como un árbol que echa raíces profundas. Cuando el cristiano está arraigado,
podrán venir vientos, mareas, terremotos, huracanes a su vida, pero su arraigo a Cristo le permite seguir adelante, le permite estar en Él. Y luego usa otra palabra, cimentado, por si no entendimos el ejemplo de agricultura, pues ahora nos pone un ejemplo de arquitectura. Cimentados en Cristo, y el cimiento es algo que no se ve, pero es tan importante el cimiento porque es lo que le da solidez a la construcción. Y a veces es más cara la base, el cimiento, que el edificio, pero el cimiento es lo que nos permite a nosotros estar sólidos en el Señor. Entonces aquí dice arraigados y cimentados en amor, ¿sí? Que es donde el Señor quiere que estemos bien establecidos. Sexta petición dice que comprendan. No todo el mundo tiene claro. Recuerda que cuando nosotros venimos a Cristo, de hecho lo dice ahí, nomás que no leí todo el versículo, en Hechos 26, 16 en delante, dice que Él quita un velo de tinieblas que hay en nuestra mente y nos transporta al reino de la luz, porque eso es lo que hace el Señor, y eso es lo que es comprender que antes éramos esclavos del pecado, esclavos de nuestra propia carne, de este mundo, y ahora hemos sido hechos libres para el Señor. Número 7, séptima cosa que habla aquí, dice comprender junto con todos los creyentes, porque esta es la revelación de la iglesia. Ser parte de la iglesia nos da capacidad de comprender las riquezas de Cristo a otro nivel. Cuando nosotros nos conectamos a una iglesia, y yo no estoy haciendo proselitismo para amistad, esto es algo que todo mundo tiene que escuchar. Nosotros necesitamos ser parte de una iglesia local, cimentarnos, arraigarnos, porque es donde realmente vamos a echar raíces y es donde realmente vamos a producir un fruto. Es muy lamentable de tantas familias que son creyentes, que han tenido un encuentro con Cristo, pero no se congregan. El no congregarse, se pierde muchísima de las riquezas, muchísimo el valor que Él nos quiere otorgar. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra. Hebreos dice: no tomen, no agarren la costumbre de dejar de congregarse, como algunos lo han hecho, porque hay una riqueza en Cristo. Las riquezas de Cristo siempre se van a comprender más, a mayor nivel, cuando somos parte de un cuerpo, cuando rozamos, cuando nos topamos uno con otro y vemos cómo su misericordia va cubriendo cada situación. Es que vamos viendo que sus riquezas son reales sobre nuestras vidas. Eso nunca lo vamos a vivir como creyentes aislados. ¿Sí? Octava cosa, empieza a hablar de la multidimensionalidad del amor de Cristo. Así, yo siento que el apóstol Pablo en esta porción, e inspirado por el Espíritu Santo, no encuentra otra forma de hablarnos del amor de Cristo más que en una multidimensionalidad. Lo ancho, lo largo, lo profundo. Dice, así es el amor de Cristo, demasiado magnífico para comprenderlo. Estas cosas se revelan a la iglesia, es lo que estamos viendo aquí. Novena cosa por la que ora, dice, el amor de Cristo que sobrepasa nuestro conocimiento, nuestro entendimiento. Porque por más que queramos comprender teología, escatología, corrientes, etcétera, su amor lo supera todo. Su amor lo supera todo. Su amor nos desarma completamente. Y la teología debe de ser practicada. El amor es la verdadera aplicación de la teología, ¿sí? Y Pablo lo dice en 1 Corintios 13: si yo hablo en lenguas angélicas y humanas y tengo todo el conocimiento y hago muchas cosas y me dicen el wow de la no sé qué y que hago esto, pero no tengo amor, soy como un címbalo que resuena hueco, como un sartén que agarras y no tiene nada.
Y entonces Pablo nos está hablando de la profundidad que hay en ese amor para que nosotros lo vivamos y lo tengamos. Y la 10ª cosa dice que seamos llenos de plenitud. Plenitud, la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo está en todas las áreas de nuestra vida. A veces pensamos que la plenitud de Cristo nada más está cuando nos sentimos así en un momento de adoración, de ministración, de una manera casi como que estamos arañando el cielo. Pero la plenitud de Cristo también está en tus caídas, también está en tus derrotas, también está en los momentos oscuros de tu vida. La plenitud es la que te regresa a decirle: Señor, perdóname, cometí un error, fui un tonto. Es su misericordia manifiesta en los momentos de soledad, en los momentos de las peores tentaciones. No hay suceso en nuestra vida que no sea tocado por su plenitud. Juan lo dice: de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y el versículo 20, que es poderosísimo, ya lo leí, pero es la 11ª cosa que Pablo ora sobre nosotros. Dice: al que puede hacer muchísimo más de lo que podemos imaginarnos o pedir, de lo que entiendes, de lo que esperas, de lo que quisieras. Nuestras oraciones, yo no sé tú, pero yo me la paso orando: Señor, enséñame a orar, enséñame a orar. Y tengo tantos años caminando con el Señor y le sigo pidiendo: Señor, enséñame a orar. Porque no habla oración, orar no es un sistema, no es una elocuencia, es manifestar los atributos de Dios en medio de nuestra tierra, de nuestro mundo, de nuestro contexto, de donde estamos nosotros. Pero aquí nos dice que cuando nosotros nos conectamos a Él en esta oración, en buscarlo, en clamar de su presencia, Él responde con muchísimo más de lo que podamos entender o imaginar. A veces nosotros oramos queriendo como doblarle la voluntad al Señor. Hay oraciones también acusatorias, ¿sí? Hay oraciones de: Señor, ¿por qué no hiciste esto? Le reclamamos en su cara, ¿verdad? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? Y son una forma de que a veces nos expresamos. Y vaya que Dios tiene misericordia de todo, porque a veces hasta nuestras acusaciones las responde, ¿verdad? En misericordia, y nos ve como el padre sobre los hijos que dice: ay, mi hijito, bueno, ándale, vente para acá. Pero Él responde muchísimo más, dice aquí, de lo que podamos imaginarnos o pedir. Sí, a lo mejor hay ocasiones donde tú pides una cosa y Dios trae otros elementos. Él responde de otras maneras. Él mueve las cosas de una forma diferente, pero vamos viendo que es Dios. Vamos viendo que es Dios. Y a veces no nos contesta porque lo que estamos pidiendo no proviene de su voluntad. Sí, yo por muchos años, mi esposa y yo, cuando ella me conoció, yo según yo quería ser misionero y que nos íbamos a Chile, ¿verdad? A Chile, yo traía con que nos íbamos a Chile, porque fue un viaje una vez de jovencito, tenía 18 años y fue un viaje y regresé. No, aquí es el lugar donde voy a pasar el resto de mi vida. Nunca volví. Entonces me caso con ella y yo me quiero ir de misionero y nos vamos a ir, y me acuerdo que en la boda todo el mundo estaba llorando porque me la iba a llevar. Y ahora veo al pasado y digo: qué bueno que no nos fuimos, porque no estábamos listos, estábamos demasiado jóvenes. Allá nos hubiéramos quebrado, no lo hubiéramos hecho. Dios a veces no responde, y responde de otras maneras, porque Dios conoce mi corazón por las naciones, por los pueblos, y Dios nos ha permitido viajar a más de 30 países en este mundo y bendecir a muchos misioneros. Dios tenía otros planes mejores de lo que yo había pedido, porque nosotros pedimos una cosa, pero Él nos da por encima de lo que podemos pensar, imaginar, traerle a Él en petición. Amén. Y termina aquí Pablo, versículo 21. Vamos a ponernos de pie. Dice, versículo 20, dice: al que pueda hacer muchísimo más de todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Y termina con una expresión de alabanza,
¿Por qué no terminamos hoy con una expresión de alabanza, diciéndole a nuestro Dios, tú eres digno? Fíjate cómo termina aquí el apóstol Pablo: a Él sea toda la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así que levanta tus manos y dile: gracias, Señor, por lo que me has dado, pero también gracias por lo que no me has otorgado. Gracias porque yo pido una cosa, pero tú tienes algo mejor. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones que vemos aquí, que tú desatas, de ser parte de una familia, de fortalecernos en nuestro hombre interior, de que por la fe Cristo habite en nuestros corazones, de estar arraigados, cimentados en amor, de comprender junto con la iglesia lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo del amor de Cristo. Señor, ese amor que sobrepasa todo conocimiento, el hecho de que tú hayas dicho: te amo, hijo, te amo, mi hija, te amo, he dado a mi hijo por ti. Señor, gracias por ese sello de amor que tú has puesto sobre nosotros. Y gracias por llenarnos de tu plenitud, Señor. Y gracias, Señor, porque pedimos algo, pero tú sobrepasas en bendición, en gracia, en favor, lo que nos quieres otorgar, Señor. Gracias. Por eso hoy te adoramos. Te adoramos, Jesús. ¿La puedes cantar? Siempre reinarás. Levántale tus manos Tuyo es el rey y adóralo. Tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Gracias, Señor. No hay otro nombre, no hay nombre como el tuyo. Y tenemos el privilegio de adorarte, de exaltarte, el privilegio de honrarte, Señor, entregando nuestros corazones y al mismo tiempo tú respondiendo en gracia, en amor sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.